Hola jóvenes estudiantes de toda Honduras. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de su salud. Y por supuesto, quédate en casa. Soy el profesor Noel Padilla, del área de Ciencias Naturales. A continuación presentaremos un tema de la clase de Biología. En esta ocasión, aprovecharé para compartir un tema muy interesante, como lo es el sistema respiratorio. Les invito a seguir y estar muy atentos, aprendiendo desde casa. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Reconocer cada uno de los órganos de la estructura del sistema respiratorio. Ahora, ¿saben ustedes cuál es la función del sistema respiratorio? Por ejemplo, si decimos, el sistema respiratorio es el encargado de la digestión, ¿eso es verdadero o es falso? O si decimos, el sistema respiratorio es el encargado del intercambio de gases, ¿es verdadero o es falso? ¿Cuál de las afirmaciones que dimos sería verdadera y cuál sería falsa? Veamos la primera oración. Dice, el sistema respiratorio es el encargado de la digestión. ¿Con qué asocian ustedes la palabra digestión? Claro, ¿verdad? La palabra digestión es un proceso estomacal, no respiratorio. Pero si nosotros decimos el sistema respiratorio es el encargado del intercambio de gases, eso ya no significa lo mismo, ¿verdad? No, porque en este caso la palabra intercambio de gases para mí podría referirse a que entra y sale gas de nuestro cuerpo. ¿Y para ustedes qué podría significar? Entonces nos damos cuenta que el intercambio de gases tiene que ver con la respiración. Para profundizar en este tema, vamos a aprender 4 conceptos importantes el día de hoy. El primero de ellos es la respiración. Se llama respiración al proceso mediante el cual los seres vivos intercambian gases con el medio externo. ¿En qué consiste este proceso? Consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo de nuestro ser vivo y la salida del dióxido de carbono. El segundo concepto de ellos es expiración. ¿Qué es la expiración? Es la exhalación o expiración. Consiste de la salida del aire de nuestros pulmones. El tercero de esos conceptos es la inspiración. Es la acción de introducir aire u otra sustancia gaseosa en los pulmones. La inspiración es una fase de la respiración muy importante. En ella los pulmones se hinchan y provocan dilatación de la caja torácica. Recordemos que la caja torácica es la que cubre nuestros pulmones. Ahora, también tenemos un cuarto concepto, es la ventilación pulmonar. Es el conjunto de procesos que hace fluir el aire entre la atmósfera y los alvéolos a través de los actos alternantes de inspiración y expiración. Ahora quiero que hagamos un pequeño ejercicio en casa. Vamos a hacer estos 2 conceptos para llegar a la ventilación pulmonar. Observemos, nosotros en este momento vamos a inspirar. Ahora vamos a expirar. Hemos recibido aire y soltado aire de los pulmones. Ahora, tenemos los órganos del sistema respiratorio. ¿Cuál es el primer órgano de este sistema? Si nosotros observamos, tenemos nuestra boca y nuestra nariz. A eso nosotros le vamos a llamar cavidad nasal. Luego tenemos la faringe, que es la parte de aquí de nuestra garganta. La laringe, que está un poco más abajo de la faringe. Posteriormente tenemos la tráquea, los bronquios primarios, los pulmones y el diafragma.
continuación vamos a definir la función que tiene cada uno de los órganos del sistema respiratorio. El primero de ellos, cavidad nasal. La nariz y la cavidad nasal filtran, entibian y humedecen el aire que respiras. Los vellos en la nariz y la mucosidad producida por las células en la nariz atrapan partículas en el aire y evitan que ingresen a los pulmones. El segundo, faringe. Detrás de la cavidad nasal, el aire pasa a través de un tubo largo llamado faringe. Tanto los alimentos como el aire pasan a través de ella. El tercer concepto, laringe, también es llamada caja de voz. Se encuentra justo debajo de la faringe. Tu voz proviene de aquí. El aire de los pulmones pasa a través de los tejidos delicados de la laringe y hacen que se produzca el sonido. El cuarto concepto, la tráquea, o también conocida como pipa de viento. Es un tubo largo que lleva hacia los pulmones, donde se dividen en los bronquios, derecho e izquierdo. Los bronquios se ramifican en bronquiolos más pequeños. En cada pulmón existe un pequeño colgajo llamado epiglotis, que cubre la tráquea cuando comemos o bebemos. El siguiente concepto, bronquios primarios, se encuentra en el aparato respiratorio y es uno de los conductos tubulares fibrocartilaginosos en que la bifurca la tráquea a la altura de la cuarta vértebra torácica y que entran en el parénquima pulmonar, conduciendo el aire desde la tráquea hasta los bronquios, y esto a los bronquiolos y por último a los alveolos. ¿Cuál es el siguiente concepto? Veamos. Los pulmones se encargan de realizar el intercambio gaseoso con la sangre. Para ello los alveolos están en el estrecho contacto con los capilares. En los alveolos se produce el paso de oxígeno desde el aire a la sangre y el paso de dióxido de carbono desde la sangre al aire. El siguiente concepto es el diafragma. Es una lámina muscular que se encuentra a través de la parte inferior de la caja torácica. Cuando el diafragma se contrae, aumenta el volumen del pecho. Es decir, si nosotros hacemos esto, el volumen del pecho aumenta. Y cuando hacemos esto, el volumen del pecho disminuye. Es muy importante que conozcamos que el volumen que nosotros tenemos en el pecho puede ir desde los 4.000 hasta los 6.000 centímetros cúbicos. La siguiente parte que encontramos nosotros en el sistema respiratorio son los alveolos. Ahora, ¿qué son estos organismos? Los alveolos son los pequeños sacos que se encuentran al final de los bronquiolos. Lucen como pequeños racimos de uvas. En los alveolos el oxígeno es intercambiado y entonces sucede lo que nosotros esperamos. Sale el dióxido de carbono de nuestro cuerpo y solamente recibimos el oxígeno. Ahora, este oxígeno es eliminado en la sangre. Los gases son intercambiados entre la sangre y esos alveolos a través de una difusión simple. ¿Qué sucede? Cuando nosotros nacemos, tenemos alrededor de 200 millones de alveolos. Pero cuando estamos en edad adulta, vamos a tener 400 millones de alveolos. Si nosotros extendiéramos esos alveolos en una superficie plana, tendríamos alrededor de 200 metros cuadrados de superficie. ¿Cuál es el tamaño de los alveolos? Se encuentra entre 200 y 300 micras de diámetro. ¿Qué es eso? Es como 2 veces el tamaño de uno de nuestros cabellos. Ahora, con esto que hemos estudiado hasta ahora, ¿qué conclusión podemos obtener? Lo primero es que el oxígeno ingresa a los pulmones, luego pasa a la sangre a través de los alveolos. El oxígeno es transportado por todo el cuerpo en los vasos sanguíneos. ¿Cuál sería nuestra segunda conclusión? El dióxido de carbono se mueve hacia los capilares sanguíneos
y se lleva a los pulmones para poder ser liberado al exterior durante la exhalación. Nuestra tercera conclusión: los órganos del sistema respiratorio incluyen los pulmones, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. Si nosotros hacemos una última conclusión, tendríamos que hablar de los alvéolos. Recordemos nosotros que realmente en los alvéolos es donde surge el intercambio gaseoso. Expulsamos el dióxido de carbono y obtenemos el oxígeno, que es importante para cada una de las funciones de nuestro organismo. Ahora, les pregunto a ustedes, con la situación que estamos viviendo en la actualidad, ¿por qué será importante cuidar los árboles? Sí, ¿verdad? Es importante cuidar los árboles porque ellos nos proporcionan oxígeno. Miren que la función de los árboles es contraria a nuestro organismo. Los árboles obtienen el dióxido de carbono y liberan el oxígeno. Nosotros necesitamos ese oxígeno para poder vivir. Ahora se está dando una situación terrible en la sociedad y tiene que ver con una pandemia. ¿Cómo se llama esa pandemia? Esa pandemia se llama coronavirus. ¿Qué es lo que hace el coronavirus? El coronavirus se aloja en nuestro sistema respiratorio. ¿Qué sucede? Entra por la fosa nasal y se aloja en la tráquea. En esta parte entre la laringe y la faringe causa enormes problemas, a tal grado que si nos descuidamos podría producir neumonía en nuestros pulmones. Para finalizar, quiero asignarte la siguiente tarea. Lo primero que vas a hacer, vas a nombrar los 4 órganos importantes del sistema respiratorio. La segunda parte, me vas a contestar las preguntas: ¿qué es la tráquea? ¿Y en qué desemboca la tráquea? La siguiente pregunta: ¿qué órgano se conoce como caja de voz? Y una última pregunta para ti: ¿qué es el diafragma? ¿Y por qué es importante el diafragma? Te queremos estudiando en casa. Muchas gracias y hasta la próxima.